damos gracias al Señor Jesucristo por esta mañana y pues Él está el Todopoderoso aquí con nosotros, Jesucristo, el Eterno. Sabemos que pues Dios siempre está con su iglesia fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero y Él quiere que seamos fieles y verdaderos. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo para que solamente el Espíritu Santo hable a su iglesia con su palabra y que usted sea glorificado, exaltado, Señor Jesucristo. Le damos gracias por este nuevo año 2025 y que usted nos metemos en su presencia, en su humildad, en su santidad, en su fuego santo y sobre todo que usted use mis labios como un instrumento, con un carbón encendido, que ponga mis labios como se puso el profeta Jeremías y que su nombre sea exaltado y en el nombre de Jesús esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios, al Todopoderoso Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice en su palabra, en su Santa Biblia del Señor, eso, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo que el Señor pues nos ha dado esta predicación para esta mañana de domingo. ¿Qué sucede cuando me humillo delante de Dios? ¿Qué sucede cuando me humillo delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando me humillo delante de Dios? ¿Sí? Entonces, sabemos que Dios quiere que nos humillemos, pero a Jesucristo, ¿sí? No nos debemos de humillar a ninguna estatua de yeso de metal, no nos debemos de humillar ante ningún hombre de huesos y carne, no nos debemos de humillar ante ningún religioso, ¿sí? Y no nos debemos de humillar ante el diablo, cosa que hay muchos cristianos que se han vuelto a humillar ante el diablo. ¿Cómo es que se humillan los cristianos ante el diablo? Cuando ven más grandes sus problemas que a nuestro Dios, o cuando ven las pruebas, las luchas, las batallas, los desiertos más grandes que Dios permite, porque sabemos que Dios los permite, ¿verdad? No los pone, el que los pone es el diablo. Entonces, todo lo que te lanza el diablo, todo lo que el diablo te lanza para que llegue a tu vida, no llega todo. ¿Por qué no llega todo? Porque Dios solamente permite los que Él va a permitir para que de esa manera nos moldee, nos quebrante. Entonces, lo que Dios permite, Job, Dios permitió que le quitara todo, pero que no tocara su vida. Entonces, todo lo que el diablo nos lanza no va a operar, nada más lo que Dios permite. ¿Para qué? Para volver a Él, para que nos humillemos delante de Dios, para que nos quebrantemos delante de Dios. Entonces, no te humilles delante al diablo, humíllate a Dios. Esa es la forma de vencer, ir humillado delante de su presencia de Cristo, de Jesucristo, el Salvador, el vencedor, el Todopoderoso. La mayoría sigue venciendo ante el diablo de una prueba y mejor ya deja al Dios, se va al mundo de nuevo. ¿Y quién está en el mundo? El espíritu del mundo y Satanás, que tiene, él está en la tierra, porque en la tierra también Dios reina, gobierna. El diablo en la tierra tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces, Dios nos dice hoy que nosotros tenemos que humillarnos solamente delante del Todopoderoso Jesucristo, a nadie más. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios conforme a la humillación. La humillación, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6? Amén. Dice la Escritura, la palabra de Dios: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta, dice humillaos. Amén.
la mayoría de nosotros, cuando vamos creciendo en el camino de Dios, vamos entendiendo y vamos conociendo a nuestro Dios. Y sabemos que Él, siendo Dios, vino ser engendrado en la Virgen María por la obra del Espíritu Santo, y nació como niño, crecía en estatura y en sabiduría, y Él cumplió la asignación de ir a la cruz por ti, por mí, y Él murió, pero resucitó. El Señor me venía hablando que muchos se han quedado mirando la cruz. Hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, que han caído en la religión y dicen que por la cruz son salvos. Por la cruz, por el pedazo de madera, la cruz esa de madera, que por la cruz ellos son salvos, pero es mentira. Ellos, por eso Satanás es astuto. Muchos traen crucifijos y los ponen tan grandotes porque piensan que entre más grandote sea el crucifijo, más protección tienen, pero es mentira. Pero el Señor quiere que tú y yo veamos la tumba, donde ya está vacía, donde el Señor está en espíritu, y en verdad que está ahorita aquí usando mis labios, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de resurrección. Amén. De resurrección. Aleluya. ¿Sí? El Espíritu de resurrección. Entonces, Él se humilló, Él se despojó. Ahorita vamos a ver. Pero aquí vamos a ver en 1 de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Sabemos que dice en la palabra de Dios en Proverbios 3:16 que Jesucristo tiene manos, y en la mano derecha hay largura de años, y en su mano izquierda riquezas y honra. Amén. ¿Sí? Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Gloria a ¿Sí? Dios. No está hablando mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que la palabra tiene poder. Amén. El Señor me ha enseñado que yo soy competente por su gracia. Yo soy sabio por su gracia. Yo soy inteligente por su gracia. Amén. Yo debo de ser vencedor en todas las áreas, no ser religioso. El diablo quiere que tú y yo no tengamos dinero y que así confesemos que no tenemos dinero. Pero si sabemos que en la palabra de Dios dice que en la mano izquierda hay riquezas y honra, entonces ¿por qué hablar? Yo hace un rato cancelé lo que el enemigo quería que hablara, confesara. Tenemos dinero en el banco de Cristo. Amén. Tenemos al Dios Todopoderoso, del dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios. Y entonces a Él nos debemos de humillar cuando no tenemos en lo físico. Pero debemos declarar que en el banco de Cristo sí tenemos. Amén. ¿Sí? Amén. Porque esa es la verdad. Gloria a Ahora, Dios. humillaos bajo su poderosa mano para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Está hablando de dos tiempos: el tiempo de estar siempre humillado y el tiempo en el cual Dios te exalta. Amén. Cuando un ministerio empieza. Pero en la vida con Dios, en el caminar con Dios, tenemos que estar humillados todos los días para que Él crezca en nosotros. Y cuando uno va a Cristo, recibe a Cristo y viene a Cristo, va uno conociendo a Dios y va uno aprendiendo a hacerlo. ¿Cuál es lo que más le agrada al Señor? Que tú y yo reconozcamos que sin Él nada somos, pero decir: Señor, no puedo sin ti. Sin ti nada puedo hacer, porque eso dice la palabra. Ahí estamos dando el absoluto reconocimiento que por su gracia estamos ahorita reunidos por un día más de vida que nos prestó. ¿Cuántos Amén. murieron en la mañana? Amén. Por su gracia y misericordia estoy parado, tú estás parada. Por su gracia y misericordia podemos dormir en paz. Amén. Por su gracia y misericordia tenemos brazos y pies. Gloria a Dios. Por su gracia y misericordia tenemos salud. Por su gracia y misericordia tenemos un ministerio, ministerios que Dios te entregó. Aleluya. Por su gracia y misericordia Él nos entregó una congregación y varias congregaciones para pastorearlas. Amén. Como apóstol del Señor, la gloria es de Él. Amén. Entonces, como Él es el que te llamó y me llamó, que no se nos olvide nunca quién nos llamó, que no se nos olvide nunca quién nos escogió. Y por eso ahí habla de estar humillado cuando un ministerio empieza, porque después Él lo exalta. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14.
Ahí habla a la muchedumbre. En segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí ya nos está hablando, ahorita estoy hablando un poquito de la introducción porque vamos a ver cómo hombres de Dios se humillaron delante de Dios y qué sucedió. Pero aquí estamos introduciendo la predicación conforme Dios la va dirigiendo. Y aquí nos habla de un pueblo, Puede ser una nación, puede ser una ciudad, puede ser un continente, pueden ser los 5 continentes, puede ser todo el planeta Tierra. Pero habla de un pueblo. ¿Pero ese pueblo qué? Es el de Dios, ¿sí? Y aunque a veces digamos que nada más el pueblo de Dios, porque le pertenecen a Él y saben que la humillarse delante de Dios nos trae bendición. Pero aquí está hablando de perdonar pecados. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Amén. Y el simple hecho de que un cristiano vaya en un barco, vaya en un avión, no se cae. El simple hecho de que una congregación, una iglesia esté en una ciudad, en un territorio, Dios hace justicia, Dios bendice a ese lugar. O sea, por eso muchos que conocen a Dios, que conocen al Dios vivo, dicen, pues yo quiero que haya cristianos aquí. Por ejemplo, en Guatemala, la mayoría, el 90%, el 1 al 100% en Guatemala, en la nación de Guatemala, el 95% son cristianos. Toda la nación de Guatemala. Nada más el 5% es idólatra del catolicismo. No más Guatemala. Pero Guatemala, las cosechas que tienen, todo lo que tienen es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita ahí. Y aquí en México también habita la presencia de Dios. ¿Por qué? Como en todas las naciones. Porque dice la palabra de Dios en Salmos 67:4. En el Salmo 67:4, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 67:4. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 67:4? Alégrense y gócense las naciones. Y luego dice, porque juzgará a los pueblos con equidad. Y luego dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Pastorearás las naciones en la tierra. Entonces, pastorearás las naciones en la tierra. Las naciones, se refiere a todas las naciones, ¿sí? Pero aquí dice que si mi pueblo se humillare y orare, Dios nos escucha y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Humillarnos delante de Dios es saber que la gloria siempre va a ser de Cristo. Cuando tú prediques, cuando Él te use. Cuando más sabes de la Biblia y más te revela el Señor, tú debes de reconocer que ha sido Dios, no ha sido tú. El único exaltado en la iglesia debe ser Jesucristo, no tú ni yo. El único predicado en la iglesia debe ser Jesucristo, no tú ni yo. El único que debe ser adorado y glorificado debe ser Jesucristo, no tú y yo. Cuando nosotros nos humillamos, moremos cada día nosotros mismos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos y a nuestros propios planes y proyectos de vida que traíamos en el mundo. Cuando morimos a eso, morimos a lo terrenal, morimos al mundo, morimos a las tradiciones y costumbres del mundo, somos cristianos radicales. Y que todos los días tenemos que humillarnos. Si tú vas y te paras a orar, Dios te escuchará de una forma. Amén. Pero si tú te arrodillas, como Jesús se arrodilló en el huerto del Getsemaní, Él nos puso el ejemplo que de rodillas oró. Pero otra cosa es ir y postrarse delante de Dios, humillarte hasta el piso y decirle al Señor, solamente por tu gracia soy vasija de barro, instrumento útil en tus manos, pero soy polvo. Es decir, que no somos nada. Y eso Dios lo va trabajando en cada siervo de una manera diferente, de acuerdo a la permisividad de cada hijo y cada hija de Dios.
Puede ser uno que se humille todos los días y ser que va a ver más con agrado. Pero puede ser que yo no me humille constantemente, frecuentemente, y Dios no me va a ver con agrado. Para que Él me vea con agrado, tengo que humillarme todos los días. Y eso quiere el Señor, que tú y yo todos los días vayamos rendidos y humillados, con un corazón sincero. Amén. Si quieres derramar lágrimas, llorar si te toca, desahogarte. Me hicieron esto, pasó esto, ¿por qué sucede esto? Ayúdame, fortaléceme, levántame. Sin ti nada puedo hacer. No hay razón de vivir fuera de ti, no hay razón de existir fuera de ti. Tú eres la razón de que yo exista y viva, y el gozo de mi salvación es que tú me uses para salvar almas y que glorificado seas tú. La humildad se debe de trabajar todos los días, porque todos de alguna forma fallamos. Y cuando decimos que todos de alguna forma fallamos, es que de alguna forma se nos ha olvidado que el que habla y que hace las cosas usándonos es Jesucristo. O a veces dices, por esto tengo esto, por esto soy lo que soy. Pero no es por tu trabajo, no es porque tú quisieras ir al instituto bíblico, y si lo fuiste está bien, porque Dios quiere preparados. Pero que no se nos olvide quién es la fuente. ¿Quién es la fuente de sostenimiento? Amén. ¿Quién es la fuente de origen? Amén. En las premisas que Dios ha hablado, si Dios me dio a mí, primero yo voy a dar a Él. Porque yo no voy a dar algo a Dios y no me va a venir, no estoy lleno de Dios. No estoy lleno de lo que Dios me dio. Y implica todo. Pero humillaos para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pueblo de Dios, para que perdone nuestros pecados y sane la tierra. ¿Verdad? Y vamos a ver lo que Amén. dice la palabra de Dios. Ahora sí ya vamos a introducirnos Amén. en el mensaje. Y saber que el Señor quiere que te explique que en la iglesia pues hay diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Y cada pecado pues implica que viene de la carne, viene porque estamos luchando con esta carne bastante diario y es férrea la lucha. Pero vamos a ver qué sucedió cuando se humillaron siervos y siervos de Dios en la Biblia. No lo digo yo, la Biblia. Vamos a ver primeramente cómo Dios se humilló. Vamos a ver Isaías 53, 10. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver ahí en el libro de Isaías. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice ahí. Isaías 53, 7, 9 y 10. Esos tres versículos vamos a leerlos para entender. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 7, luego el 9, luego el 10. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 7. Amén. Y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No abrir tu boca. Vamos a ver no abrió su boca, ¿verdad, el Señor? En el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo maldad. Nunca hizo maldad. Wow. Ni hubo engaño en su boca. Bueno, el Señor, estamos empezando a ver qué significa la palabra humillarse delante de Dios. Pero Él nos fue el ejemplo, nuestro Dios, de que Él dice en el 7, y no abrió su boca. En el versículo 9 dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? Y luego en el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo.
Dios, Jehová, cuando Jesús estuvo en la tierra, fue quebrantado. ¿Dónde? En el huerto del Getsemaní. Así Él es. lloró gotas de sangre que caían a la Así es, tierra. amén. Él estaba desesperado. Él tenía temor. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Así es. Eso es Amén. estar humillado delante de Dios. Decirle, Amén. Señor, que se haga tu voluntad, mas no mi voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Pero cuando eso pasa, por eso se ha hablado que al ser cristiano, hijo de Dios a la manera tuya, cualquiera. Así es. Cualquiera. Ujú. Pero ser un cristiano, un hijo de Dios a la manera de Dios y a la voluntad de Dios, muy pocos son los que están ahí. Ujú. Y podemos estar predicando y todos estamos creciendo. Por eso el Señor nos invita que entendamos que el juez es Dios y que cerremos la boca. Así es. Aquí está diciendo que Él cerró su boca Así es. y no hubo engaño en su boca, ni maldad, ni hizo maldad. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver, porque nos narra la Biblia de la humillación que Jesús en carne presentó. Filipenses 2, capítulo 1, Filipenses. versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. La humillación y exaltación de Cristo. La humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra de Dios, humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia. 2. Completar mi gozo, sabiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en esos dos pasajes bíblicos, textos bíblicos de Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, nos está describiendo que el Señor, siendo Dios, se humilló, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Forma de siervo. Hay muchos que están en la iglesia y no quieren servir. Quieren servirse de los demás. No quieren aprender a servir al prójimo. No quieren aprender a servir al Señor. No quieren aprender en todas las áreas que implica el servir a Dios. Y el Señor quiere que aprendamos a servirle como Él quiere, como Él pide, como Él demanda. Y entonces nos habla que Él se despojó a sí mismo, siendo Dios, en forma de siervo. En pocas palabras, Él vino a servir. Él vino a servir. Él vino a morir por ti y por mí. Él, aunque era rey, fue siervo. Aprendió obediencia. Hecho semejante a los hombres. Y en el 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Nosotros nos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Amén. 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 Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo primeramente cómo nuestro Dios, siendo el Dios todopoderoso, el creador de todas las naciones, de todo el planeta Tierra, de todas las dimensiones, que de lo espiritual y lo físico, el que creó los planetas y todo, Él se humilló, se despojó. Y a veces nosotros no entendemos esa parte y decimos, yo tengo esto por mí, yo he hecho esto por mí, yo tengo esto porque me costó, pero pues no nos ha costado nada. Simplemente nosotros no podemos tener nada si Dios no primeramente nos los da. Cuando reconocemos que viene de Dios es cuando nos estamos humillando delante de Dios. Pero en pocas palabras, cuando nosotros decimos que no ha sido que estemos
vivos si no ha sido por Él. Estamos yendo a la fuente de la humillación, de que somos polvo delante de Él, que polvo somos y polvo nos convertiremos. Eso habla la Biblia en Génesis. Pero aquí el Señor se despojó a sí mismo. Es decir, cuando dice que se despojó a sí mismo, Él ya no quiso hacer su voluntad. Cuando tú y yo, como Dios ha revelado que al apóstol Mari, que nosotros somos, nuestro corazón es el arca. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro corazón es el arca. Amén. Ahora entiendo por qué Dios nos dice que guardar nuestro corazón de toda amargura, odio, rechazo, altivez, rencores, críticas, murmuraciones, calumnias, difamaciones, porque todo eso quiere, y todo lo que el enemigo lanza contra nosotros, todo lo que lanza el enemigo no quiere que nuestro corazón lo reciba. Nuestro corazón debe estar guardado, irreprensible, porque es como el timón que dentro del corazón, ¿quién vive? El Espíritu Santo. Amén. Porque ahí nos da soplo de vida. Amén. Y ahí está Dios, su trono, dentro de nuestro corazón. Entonces ahora no vamos a buscar, como tú decías, que a un templo pagano de piedras, donde piensan que ahí está la salvación, porque no es el templo de piedras, la construcción de madera o de yeso, no, o de mármol. Es ya no buscarlo afuera. Todos lo buscan afuera. Todas las religiones buscan a Dios afuera, porque no tienen a Dios adentro. Y nosotros sí tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Pero ¿qué es modelar? ¿Qué es modelar? Ser diseñado por Dios para servirle, ser diseñado por Dios para predicar. Pero para eso nosotros tenemos que ser irreprensibles, despojarnos, morir a mi plan, morir a mi propósito, morir a lo que hayas tenido, o en el sentido de preparación, en el sentido de cosas materiales, despojó a sí mismo. Morir a mí mismo, morir al mundo, morir a lo terrenal, morir a la carne, morir al pecado, morir a las fiestas paganas, morir a las pachangas, como dicen en el mundo, morir a todo eso. Y ahora solamente vivir para Cristo. Y para conservarte en santidad hay una lucha a muerte, porque Satanás ya busca una estrategia, busca otra estrategia, busca otra para que tú no estés en santidad, para quererte avergonzar, para querer exponer que des mal testimonio, pero nosotros no debemos de dejar, tenemos que pelear y vencer como un león anda en el campo y él está listo para cazar su fiera, que va a comer el león en la selva. El rey, que le dicen en el reino animal, el rey león. Pero nosotros sabemos que Dios fue cordero y fue león. Pero aquí nos está hablando el caso del Señor como cordero. Amén. Que Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Amén. Es decir, ya vimos en Isaías que hay momentos de cerrar nuestra boca. Amén. Que Dios haga justicia. Hay momentos de no guardar nada en el corazón, porque dice que no hizo nada malo, no hizo nada, no hubo maldad. Pero él, y dice que no hubo pecado en él, pero nosotros sí, porque somos pecadores, somos creación de él. Nosotros nunca, a veces nos preguntábamos, yo mismo me preguntaba, ¿cómo no pecar? Hace años, y yo le decía al Señor, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no fallar? Pues el Señor me decía, eso nomás me pertenece a mí, porque yo soy Dios. Porque a veces uno va creciendo y uno dice, ¿cómo no pecar? Pues es que somos pecadores todos los hombres, de carne y hueso, creación de Dios. Pero si no quiere que nos justifiquemos, que nos esforcemos, que veamos de un año atrás cómo estábamos, que de un año a otro cómo estábamos, de otro año a otro cómo vamos creciendo. Eso significa avance. Que ya no nos use los mismos engaños del enemigo, que cuando viene una prueba o viene una fiesta en el mundo, por ejemplo, en las iglesias cristianas, en los tiempos donde la mayoría de la iglesia queda vacía, es cuando la gente, el mundo festeja un día de muertos, festeja un día de Navidad, festeja un día de Año Nuevo. No quieren congregarse, se los olvida que somos cristianos, y entonces se van al mundo y dejan lo más importante. Porque en ese momento es donde Dios se manifiesta más, porque hace un parteaguas de un año viejo, un año nuevo en el que estamos. Y entonces aquí vemos cómo Él se despojó, se humilló a sí mismo, murió a sí mismo, murió a su ego,
murió a su carne, murió a sus planes, murió a sus pensamientos, murió a sus propósitos, murió a sus deseos. Y solamente en el huerto de Getsemaní le dije al Señor, al Dios Todopoderoso Jehová, hágase tu voluntad, mas no la mía. Entonces ahí es donde ya empieza el estar humillado delante de Dios, es que nos va a cuidar y proteger. Siempre el estar humillado y delante de Dios, Él nos va a cuidar y proteger. Amén, amén. Eso tiene que grabarse. Ahora vamos a ver ya, como ya vimos el ejemplo de nuestro Dios Todopoderoso, que Él se humilló, así como cuando hablamos de que Él perdonó. Él puso el ejemplo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él se puso en el lugar de todos pidiendo perdón. Él se humilló. Entonces tú y yo debemos de caminar en humillación a Dios todos Amén. los días. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ver los hombres de Dios. Segunda de Crónicas 12:12. Vamos a ver los hombres que están relatados en la Biblia. ¿Cómo se humillaron? Segunda. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo en el capítulo 12 dice, Sisac invade Judá. Sisac invade Judá, está como subtítulo en Segunda de Crónicas, capítulo 12. Y en el versículo 12 vamos a ver, pero para entenderlo vamos a leer desde el 11 al 13. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a las cámaras de la guardia. En el versículo 12, y cuando él se humilló, ahí ya está, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, en el 13, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama amonita. Entonces aquí estamos viendo quién es el que se humilló. Roboam, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, nos está hablando la palabra de Dios, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. La ira de Jehová, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos rebeldes al llamado, por ejemplo, Jonás fue rebelde al llamado en un principio. Dios llamó a Jonás, pero Jonás se escapaba según él de la presencia de Dios. Y dice que se escapaba según él y cayó en un barco, y ahí había marineros, echaron suertes porque desde que cayó ahí Jonás, el barco casi se hundía cada rato. Y entonces estaban cansados, agarraron botellas y las echaron, las movieron y la apuntó hacia allá. Dice, tú eres el que trae algo con alguien. Y él dijo, sí, me ando huyendo de la presencia de Dios. En pocas palabras, la ira de Jehová estaba sobre también Jonás. ¿Por qué? Porque había un juicio contra él si no se arrepentía, si no volvía a retomar el llamado. Y en este caso vemos a Roboam, que también él había desobedecido. Él no había entendido que todo lo que hacía y las victorias que tenía era por Dios. Y entonces él se quería dar el reconocimiento que ha sido como Nabucodonosor, que vamos a ver que decía que por mí. Entonces él se humilló, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Y para entenderlo, vamos a ver desde el 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Y por cuando se habían rebelado contra Jehová, el 5.º año del rey Roboam,
Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, en el 3, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él en Egipto. Esto es, libios, suquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semanías. Ahí está hablando de un profeta. Entonces vino el profeta Semaías a Robán y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os dejaré, los he dejado en manos de Sisac. Entonces está hablando de que Dios envía al profeta Semaías, ¿sí? Y los príncipes de Israel en el 6, y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, los destruiré, no los destruiré. Se han humillado, no los destruiré. ¿Si te das cuenta? Se han humillado. Los Dios tenía ya en mente destruirlos, pero como ellos se humillaron, Dios ya no los humilló, los destruyó. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, nos está hablando de el rey Sisac, rey, ¿verdad? Que fue rey. Y nos está hablando que él dejaron a Dios. En el 1 dice que dejaron la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Sí? Entonces no siguieron los principios bíblicos, las instrucciones de Dios, porque Dios mandaba a todo. Él pone reyes y quita reyes, y en ese tiempo pues había puesto al rey Sisac como rey de Egipto. Pero él se apartó de los principios bíblicos y hizo hacer las cosas a su forma y a su manera. Y entonces el Señor se cansó y el Señor dijo: los voy a destruir. Y está aquí la palabra de Dios, que las religiones, en la iglesia cristiana evangélica, donde no se predica la palabra de Dios, dicen que Dios no destruye, que Dios no mata, que Dios no divide. Pero ahorita estamos hablando que Dios sí destruye. ¿Por qué lo está diciendo? Dios destruye. Entonces, a veces hay gente que llamó a Dios al ministerio y no quiere obedecerle. Entonces, cuando ya te llamó y no quieres obedecerle, Él va a permitir enfermedades muy difíciles para que te ponga contra la pared, o estés desesperado y no sepas qué hacer, hasta que tú le dices: Señor, sácame de aquí, me rindo a ti, me humillo a ti. Y entonces ya no te destruye, te deja para servirle. Entonces, aquí vemos que cómo este hombre entendió Roboam y se humilló, y la ira de Jehová se apartó de él. Entonces, si nosotros vemos que estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida personal, porque el servicio a Dios es personal, el hacer las cosas para Dios es personal, el compromiso con Dios es personal, el perdón de pecados es personal, y entonces el llamamiento es personal, y el ser escogido por Dios es personal. Todos los días nosotros debemos de humillarnos delante de Dios. Amén. Para que de esa manera, Gloria a Dios. si Él tenía ira contra nosotros, se aparte la ira. Si Él quería destruirnos o afligirnos, el Señor diga: mejor tengo misericordia, como lo tuvo de Jonás, y nos deja vivos.
Amén. Entonces amén. humillarnos es reconocer que Dios es Dios. Gloria a Dios. Humillarnos es reconocer que con Dios no se juega. Humillarnos es reconocer que con Dios es todo y sin Dios nada. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita, porque la mayoría pues dice, yo quiero obedecer a Dios, pero siempre lo que me he dado cuenta a través de los años, que el diablo quiere ver al cristiano sin cartera. No solamente muerto, sin cartera, pobre, jodido. Pero eso era antes, cuando tú no eras hijo de Dios. Ahora tú tienes que pelear por tus finanzas. Tienes que batallar por las finanzas. Y hay principios bíblicos que hemos hablado ya. Y el que ya lo hizo va a recabar la bendición en su casa. El que ya entregó su primicia. Porque eso lo dice la Biblia. Entonces él va a tener el reposo de la bendición todos los días en su casa. Porque eso lo promete Dios. Pero ahí está el reto. Porque hay muchos que trabajan en un trabajo y ganan mucho y dicen, ¿cómo eso todo lo voy a entregar a Dios en un sobre? Pero todos aquellos que lo hacen, habla con ellos, acércate a ellos y dile cómo te va. Y vas a ver tú mismo de parte del testimonio de ellos cómo les va. Y cómo los que no le dan, pues cómo viven en lucha tras lucha en sus finanzas. Pero aquí viendo, humillarnos es parte de la obediencia, porque las finanzas es parte de la obediencia a Dios. Amén. Si nosotros nos humillamos a Dios con nuestras finanzas, primicias, con nuestras ofrendas, con los donativos de corazón, Él lo va a multiplicar como no tienes idea, pero la más grande de todas es la primicia. Y ahí vemos que hemos hablado porque no solamente Abel sabía cómo agradar a Dios, sino también sabía cómo humillarse delante de Dios. Y vemos que dice que él entregó su primicia de los primogénitos de su ganado, pero Caín, él entregó una ofrenda, él no entregó primicia. Abel, eso es una revelación que apenas dio el Señor. Cuando se entregaba a Dios, cuando hubo ese acto de agradecer y honrar a Dios, Abel dio una primicia. Primicia, lo primero, Abel dio una ofrenda de los frutos. Fíjate cómo fue bendecido Abel y cómo fue Caín. No agradó a Dios, porque Caín nunca se humillaba a Dios, era como el diablo. Satanás nunca se humilló delante de Dios, nunca de los nunca. Entonces el Señor quiere que reconozcamos que no somos nada, pero que todo lo que tenemos es por Él. Como has publicado, no esperes nada del hombre, porque todo viene de Dios. Así es, amén. Y hacer un ejército fuerte es como ya lo vimos, si mi pueblo se humillare. Un ejército en Dios temible por el diablo es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y Dios te da gracia y favor y todo te protege y te cubre. El humillarnos delante de Dios nos va a traer todas las bendiciones que pueden existir. Porque todo estamos reconociendo que solamente somos polvo delante de Dios. Porque estamos reconociendo que sin Él no pudiéramos ni existir. Porque estamos reconociendo que Él nos crió y Él nos ha dado vida. Porque estamos reconociendo que no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra inteligencia, no se trata de los bienes, no se trata de nuestras estrategias, se trata del Espíritu Santo. Por eso hay que muchos ministros se cansan, porque pareciera que van creciendo, y aunque las iglesias están repletas y están llenas, pero de carnalidad, pero de cosas que no agradan a Dios, y Dios no está allá. ¿Desde cuándo los abandonó? Porque no se humillan delante de Dios, porque no predican al Dios de la Biblia, porque no predican la venida, el infierno, la venida, la salvación, la santidad, el temor a Dios, como he hablado aquí. Nos predican a humillarse delante de Dios. Al contrario, ellos que le roban la gloria a Dios en todo el tiempo, porque más aplauden al cantante, más aplauden al levita con aplausos que a nuestro Dios. Ajá. Y eso está pues condenado, porque Satanás se quiso poner encima por arriba de Dios. ¿Y qué pasó? Fue destronado. Humillarnos delante de Dios nos va a traer mucha bendición. Soy el primero.
Hay unos siervos que lo hacen más y eso les van caminando más en victoria. Por eso es que hay unos que van caminando más y más y más porque se humillan todos los días. Eso me ha estado hablando el tiempo de Dios. No sé cuántos días haga de ayuno, de humillación, de yo humillarme delante de Dios. Ayer me estaba poniendo el Señor. Ayuno de humillarme delante de Dios. Yo, como persona, como siervo, como hijo, como ministro de Dios, tú tienes que humillarte delante de Dios en ayuno y oración, porque es la única forma de alcanzar la victoria, de no cansarte, de no agotarte, porque tú estás reconociendo que tu dependencia es Cristo. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 32. En Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 26. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 26. En Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 26. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Enfermedad de Ezequías. ¿Sí? Amén. Dice en Segunda de Crónicas 32, 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, fíjate, se enalteció su corazón. ¿Sí? Se enalteció. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. También se detuvo la ira. Fíjate cómo Ezequías, siendo Dios, se enalteció su corazón. O sea, como diciendo, lo que tengo es por mí. Yo me las puedo. Yo puedo. Y no, o muchos, los hijos del diablo dicen, es que yo puedo sin Dios. Así dicen los hijos del diablo. O dicen, no, tú tu Dios, yo mi Dios. O todos los caminos llevan a lo mismo. Pues no, porque ellos sirven una religión, y al seguir una religión no es el Dios de la Biblia. Tienen a Buda, tienen a Alá, tienen a Mahoma, tienen a los Hare Krishna, tienen a los brujos y todas las sectas del infierno. Pero entonces, ¿cómo van a hacer lo mismo? No. Aquí dice que está bien claro, y está reconociendo el rey Ezequías. Dice el rey Ezequías que se enalteció su corazón, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se enalteció su corazón, pero de ahí viene la otra parte, se humilló. Él como persona, él como rey, y él y los moradores de Jerusalén, allá otros, los que moraban ahí. O sea que no nomás fue Ezequías, sino los que vivían en Jerusalén. Y luego, ¿qué es lo que sucedió? Dice, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Sí? Entonces, vale la pena humillarse delante de Dios. Vale la pena decir al Señor, ¿qué no he hecho bien? ¿Qué no he hecho? ¿Qué he hecho que no te agrada? ¿Qué he hecho las cosas a mi forma y a mi manera, a mi voluntad? Hay muchos predicadores que no dejan a predicar a gente en las iglesias de Dios. Dicen, este púlpito es mío. Y cuando ellos dicen, este púlpito es mío, ellos están diciendo, aquí no va a predicar nadie más. Ellos están cayendo en soberbia, en arrogancia. Por eso en muy pocas iglesias vas a encontrar que apoyen tu ministerio. En muy pocas iglesias vas a encontrar que te impulsen a crecer. No la vas a encontrar. Es muy pocas las que existen. Y si estás en una que Dios te trajo, que es un gobierno de Dios teocrático, porque Dios es su iglesia, son sus almas, son sus hijos, pero también nosotros, a mí y a mi esposa, nos ha encargado a todos ustedes como hijos espirituales. Ustedes son nuestros hijos. A veces el diablo dice, ¿tú por qué le mandas a él si no es tu hijo? No, cuidado. Sí son nuestros hijos espirituales, porque el diablo es útil. Sí son nuestros hijos espirituales. Pablo el apóstol, él tenía a su hijo Onésimo y cuidaba, pedía a Dios por su hijo Onésimo. Dice en Filemón 8. Filemón 8 dice la palabra de Dios. En Filemón 8 dice la palabra de Dios. En Filemón 8
¿sí? En el libro de Filemón, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Filemón, capítulo 8, porque nomás es un librito, ¿sí? Es un librito nada más, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Filemón, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Ahí lo van a ver ustedes mismos porque está en la Biblia. Dice la palabra de Dios. Después de ti. Ajá. Dice la palabra de Dios en Filemón, versículo 8 al 10. Por lo cual, aunque tengo mucho libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Por mi hijo Onésimo, en el 10. Filemón 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, nosotros tenemos hijos. ¿Y quiénes son ustedes? Amén. Las mujeres son hijas de Dios, también nosotros hijas espirituales. Los varones son hijos de Dios y también nuestros hijos espirituales, que nosotros vamos a entregar cuentas a Dios. Sí, yo voy a entregar cuentas a Dios por ti, pero tú también vas a entregar cuentas a Dios por el papá que Dios te dio en la tierra, natural y espiritual. Pero en lugar de Dios, nuestro Abba Padre, nadie lo ocupa, solamente Dios. Amén. Entonces, cuando hay alguien que dice, cuídate, hijo, de no apartarte de Dios, cuídate, hija, de no apartarte más de Dios, y dirás, pero ¿por qué se mete en mi vida? ¿Por qué me quiere controlar o manipular? Porque así es el mundo, el enemigo. No, pues porque es tu padre espiritual. Es tu madre espiritual que está velando por ti. Esa es la razón. Pablo ¿a poco dice que tuvo esposa? Pablo no tuvo esposa, es el que no se casó. Pero él mismo lo relata, dice, te ruego por mi hijo, Onésimo, o sea, que fue su hijo. Amén. Y no nomás tuvo él, tuvo a Tito, Timoteo, a varios, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Ezequías, él reconoció que se había enaltecido su corazón. Y entonces el Señor quiere que no caigamos en esa trampa, ¿sí? De que nuestro corazón sea altivo. Bueno, ahora vamos a ver Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Dice la palabra de Dios en Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. ¿Qué significa humillarse? Quebrantarse delante de Dios. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué significa humillarse? Tener un corazón constricto, humilde, postrarse, rendirse, rendirse a Dios. Humillarse significa tener un corazón humilde, quebrantarse delante de Dios. Señor, no soy nada, solamente una vasija por tu gracia. Señor, no soy competente, solamente soy competente por ti, porque la palabra tiene poder. Señor, no soy sano por los médicos, sino soy sano por ti, porque tú eres la fuente de salud. Señor, tengo fuerzas por ti, vienen de ti. Señor, estoy vivo por ti, estoy respirando por ti, sirvo por ti. Pero ahora, como no hay que ser el papel de juez, no hay que hacer el papel de que tú no eres humilde, tú eres humilde. Eso nada más lo corresponde a Dios, decirnos quién es humilde. Porque a veces en la iglesia dice, es que el hermano es soberbio, pero tú no conoces su intimidad con Dios. Claro que se refleja en lo exterior, pero Dios, ¿quién conoce más tú y tu vida? Dios. Amén. Él es el único que puede juzgar. Y Él, pudiéndonos juzgar, pudiendo condenarnos y pudiendo juzgarnos, Él no nos juzga. Él tiene misericordia, pero viene el tiempo de que seremos juzgados cuando dejemos este cuerpo. Ahorita el arrepentimiento está aquí. La humillación a Dios
está aquí. Por eso dice en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí? Ahora vamos a ver Daniel 4:34 al 37. Daniel capítulo 4, versículo 34-37. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Mas al fin del tiempo, en Daniel capítulo 4, versículo del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Si te das cuenta, cuando el rey Nabucodonosor, antes de eso fue altivo, antes de eso fue arrogante, antes de eso fue soberbio, Sí. y decía, ¿quién como él que hacía esas estatuas? Pero llegó el momento en que él se humilló delante de Dios y reconoció que Dios es el que da y que Dios es el que da reinos. Él tenía un reino y ya no le obedecían, y volvió a recobrar su reino porque él se humilló delante de Dios. Esto lo puedes tú hablar cuando te humilles delante de Dios. Lo puedes escribir en una hojita al estar humillado delante de Dios, al estar rendido de rodillas delante de Dios o postrado. Tú puedes leer esta porción bíblica de Daniel 4, 34, 37. Mas al fin del tiempo, en lugar de Nabucodonosor, vas a decir yo, Paulina, o yo, Margarita, ¿sí? Mas al fin del tiempo, yo, Margarita, por ejemplo, alcé mis ojos al cielo, ¿sí? Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Puedes poner nomás el versículo 15. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le digan, ¿qué haces? Así es. En el 36, y en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El Señor me estaba revelando en el Espíritu que hay muchos que están enfermos porque han querido soberbios a Dios. Escúchalo, hay muchos que están enfermos de cualquier enfermedad porque se han creído muy soberbios y arrogantes a Dios. Y hasta que ellos no se humillen van a ser sanados, van a ser restablecidos en su salud. Fíjate lo que Dios me está revelando ahorita en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces, sabemos que Dios nos está hablando, soy el primero, humillarnos. El que ya lo hace, pues gloria a Dios. Y el que no lo ha hecho, hay que hacerlo. Así Y el que es. lo hace de vez en cuando, hay que hacerlo todos los días. Amén. Y el que lo hace en media hora, hacerlo más tiempo. Naturalmente, Dios, Él ya no quiere sacrificios. Pero Él sí quiere que reconozcamos que Él es Dios. Amén. Que Él murió Amén. por ti y por mí en la cruz. Que Él recibió 39 latigazos, una corona de espinas,
una lanza en su costado derecho y derramó sangre y agua. Y esa sangre y agua nos ha dado la salvación y la vida eterna, que tenemos que cuidar con temblor diario, la humillación a Dios, porque el humillarnos delante de Dios y el temor de Dios y el miedo a Dios que está en el libro de Isaías nos va a traer salvación, nos va a traer dirección y nos va a volver al camino de Dios por si andamos en un camino rebelde, por si la gente está enferma, va a ser sanada, por si Dios va a derramar su ira sobre ese siervo de sierva, si él se arrepiente y se humilla, retira a Dios su ira. Amén. Pues esta es la palabra que nos trajo Dios en este domingo, y que el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, de Daniel, que es tu Dios y mi Dios, nos llene de su paz y nos enseña a humillarnos delante de Dios todos los días y a toda hora. La gloria es de Dios. Paz de Cristo. Amén.